Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, esta es una actividad en el marco de la quinta semana universitaria de la economía social, que nos tomamos desde Argentina, desde España. Digamos, la actividad está promovida desde el Centro de Estudios de Economía Social de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y se sumó Guadalupe, que es compañera. Bueno, y también de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, y con dos experiencias invitadas, el área de comunicación de la red de redes REAS de España y la cooperativa de trabajo UIT, y también podemos decir alimentos cooperativos, ¿no? Bueno, la idea de la actividad, básicamente, hola Guada, buen día. La idea de la actividad es aproximarnos y poder pensar un poco la comunicación de las organizaciones de la economía social y solidaria, un espacio, digamos, que nos parece interesante por distintos motivos, ¿no? El primero, que siempre, digamos, forma parte de nuestros discursos, en todos los espacios de formación, de sensibilización, en todos los textos aparece la relevancia que tiene la comunicación como función muy sensible de las organizaciones, digamos, una función que busca como visibilizar lo que se entiende que no está visible, hacer significativo lo que se entiende que para la parte de la sociedad es irrelevante, disputar, construir sentidos, también el Estado, generar relaciones con sectores de la ciudadanía y demás, digamos. Estamos hablando de una comunicación que es esencial para la construcción de los objetivos de la economía solidaria, pero también se plantea como una de las principales lagunas, déficits, limitaciones del campo. Y esto también hay como bastante consenso en que es una organización, es una función que las organizaciones no priorizan, no profesionalizan, no planifican, que no se segmentan los públicos. Digamos, hay una serie de problemáticas comunes que forman parte de algún modo de un consenso, un discurso común dentro de los actores. Justamente por eso hablamos de más, queremos pensar desde las prácticas de las organizaciones, acompañado por las universidades, una función que es central, que es estratégica, que es relevante, pero que a su vez se entiende como deficitaria, ¿no? Y también nos parecía especialmente interesante pensarlo desde la práctica, digamos, son tanto Mauro como Blanca son personas que vienen de la universidad, digamos, que están formados, pero que hacen comunicación también, ¿no? Y esto nos parecía interesante. Bueno, presento a los compañeros. Blanca primero, Crespo Arnold, es periodista, es la referente de comunicación de la red de redes de economía alternativa y solidaria REAS en España, y Mauro Lima es comunicador social, referente de la cooperativa de trabajo UIT en Argentina, y que también acompaña a la red de productores alimentos cooperativos. La idea que planteamos para organizar la actividad tenía tres ejes, en la cual intentamos implicar reflexiones sobre el presente, digamos, de la comunicación, por ejemplo, cuáles son las principales limitaciones que se perciben las organizaciones, frente a las organizaciones con respecto a la comunicación, y también pensar el futuro en términos de cuáles son los desafíos que se pueden identificar, digamos, cuáles son los retos para el futuro de esa comunicación. Y después hay un tercero que también nos pareció especialmente significativo, tratar de pensar la posibilidad de construir sinergias entre organizaciones que están muy distantes geográficamente, pero que tienen muchos lugares comunes, digamos, tienen una afinidad ideológica, una afinidad en muchos casos estratégica, y también desde el operativo, ¿no? Así que también dar lugar a pensar dónde nos podemos encontrar en el futuro, cómo podemos sinergiar, me parece que es interesante como parte de la actividad. Entonces, como sintetizando, el espíritu de la actividad es es pensar colectivamente y desde las propias prácticas y las propias organizaciones el presente y el futuro de la comunicación, establecer diálogos, y que Isidro que no lo he presentado, Isidro Jiménez Gómez, doctor y docente de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, vayamos también dinamizando y acompañando estos intercambios, ¿no? Dicho esto, hecha esta presentación, la idea sería la siguiente: yo voy tirando preguntas,
cada uno de estos tres ejes que mencionaba, y Blanca y Mauro van reflexionando, intercambiando, y la idea es que lo hagamos lo más dialógico posible, pero que partamos también de una breve exposición en cada caso de las compañeras de las organizaciones. Bueno, ahora sí. Primera pregunta, como disparador, digamos, tratando de afinar un poco la problematización de esta función de la comunicación. La pregunta es la siguiente: ¿cuáles consideran ustedes que son actualmente las principales limitaciones que tiene la comunicación de las organizaciones de la economía social y solidaria en cada uno de los respectivos países? Esto es España y Argentina. O sea, primer punto, limitaciones. ¿Quién quiere empezar? ¿Le dan, Mauro? ¿Arranco yo? Como quieran. Bueno, Dale. bien. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad, un placer compartir siempre estos espacios y sobre todo desde un punto del planeta a otro, cruzando el océano. Acá se está cayendo el cielo a cántaros hace como una semana, pero bueno, acá estamos, pasados por agua, pero contentos de poder compartir estos espacios. Así que gracias por la invitación. Limitaciones, dice Rodrigo. Yo les cuento un poquito sobre nuestra organización, que tiene que ver tal vez con una primera gran limitación que para nosotros tiene la comunicación de las organizaciones de la economía popular y solidaria acá en Argentina. Nosotros somos una cooperativa que está conformada por comunicadores y comunicadoras, en su gran mayoría, que veníamos trabajando desde la comunicación, en el campo de la comunicación, desde hace muchos años, con distintas trayectorias, periodistas, docentes, investigadores, consultores, diseñadores, y en determinado momento de nuestro camino como comunicadores nos encontramos trabajando en el Estado con organizaciones de la economía social. Quizá no se hablaba tanto en aquel entonces, o no estaba tan definido el sujeto, ¿no? Aquí en Argentina, muchas organizaciones de la agricultura familiar, de la agricultura urbana, y empezamos a notar que había ahí una dificultad muy grande para poder todo el trabajo y la potencia que esas organizaciones ponían en juego, comunicarlo. O sea, no había quizás una estrategia definida, clara, no había una definición del sujeto con el cual nosotros nos vinculábamos, cada uno se identificaba con distintas miradas, trayectorias y identidades. Y la verdad que nos encontramos trabajando ahí y empezamos a ver que había ahí una necesidad que a nosotros nos convocaba, nos llamaba, digamos, nos gustaba poder tomar ese desafío de empezar a trabajar comunicacionalmente con organizaciones de este campo. Entonces, la primera limitación tal vez que para mí sigue siendo la misma, estamos hablando de hace ya no sé cuántos años de esto, varios años, 15, 20 años, quizá esa primera limitación que nosotros veíamos en el campo de las organizaciones de la economía popular y solidaria, para mí sigue siendo hoy quizá el mayor escollo que tienen las organizaciones, que es que están todo el tiempo, a ver, después habrá matices, ¿no? Quizá hay cooperativas muy grandes, con mucha trayectoria aquí en Argentina, que por ahora las dejo, son un actor importantísimo en nuestro país, pero bueno, estoy hablando quizás de la nueva economía social y solidaria que emergía en aquel entonces, ¿no? Acá hay cooperativas, o sea, hay bancos que tienen equipos de comunicación inmensos, muchas cooperativas de crédito, ahorro y crédito, muchas cooperativas ligadas a la agricultura y que exportan aquí en Argentina. Quizá ese tipo de empresas cooperativas ya lo comunicacional lo tienen mucho más trabajado. Pero la nueva economía social y solidaria, la economía popular, era un aspecto de la comunicación muy poco abordado, que era un poco lo que decía ahí Rodrigo en la introducción, en la presentación. Entonces,
cooperativas muy abocadas al trabajo cotidiano de producir, de comercializar, de vincularse con otras, y donde lo comunicacional, bueno, lo hacemos como podemos, quién quiere hacerlo en la cooperativa, quién puede hacerlo, o nadie tomaba ese rol, y bueno, todos sabemos, los que venimos de la comunicación, que igual comunicamos, ¿no? Entonces, no había un trabajo sobre lo comunicacional. Entonces quizá, hablando de los sentidos sociales, las significaciones, había un sentido sobre lo comunicacional en la sociedad de, bueno, lo pobre, la economía de la pobreza, del bueno, hasta las presentaciones de los productos, ¿no? El producto quizá estamos hablando de verdura agroecológica, excelente calidad, mucho mejor que otro tipo de verdura trabajada con agroquímicos, y sin embargo después en las presentaciones de esos productos hablaba de otra cosa eso, ¿no? Entonces quizá esa es la primera limitación fuerte, que después de muchos años esto ha cambiado un poco, pero sigue siendo para mí la principal dificultad en las organizaciones de la economía popular y solidaria en nuestro país. Esa, si quieren paro acá, tengo alguna otra, pero si quieren paro acá para que Blanca cuente un poco pues en España. Sorprendentemente, con la distancia que nos separa, me siento muy identificada con lo que comentas, ¿no? O sea, esa diversidad de identidades, ¿no? Que aquí tenemos la economía social, la economía solidaria, la economía social y solidaria, la economía alternativa y solidaria, las economías transformadoras, y ninguna se conoce, ¿no? O sea, tanto término para designar que, ¿no? Somos tan diversas que al final somos únicas y por lo tanto, bueno, con las limitaciones comunicativas que tiene eso, ¿no? La falta de estrategia, por supuesto, estoy recogiendo porque son elementos que me parecen muy importantes, ¿no? Creo que exactamente aquí ocurre lo mismo, ¿no? Hay su trabajo hecho, y también en los últimos años, últimas décadas y pico, a lo mejor en la que yo he estado como más presente un poco siendo parte y mapeando este ecosistema, ha habido su evolución, pero es cierto que la estrategia no es nuestro fuerte. O nos dedicamos quizás a resolver el cotidiano, estamos tan faltas de recursos y tan imbricadas en nuestras propias historias muchas veces, que al final yo creo que nos falta poco de perspectiva e incluso de ambición, ¿no? Creo que estamos acostumbradas a ser la alteridad y de algún modo ahí hay un poco de falta de ambición de creernos que podemos dar un salto de escala y lo que supone eso, ¿no? A nivel estratégico, ¿no? Y bueno, y también coincido, ¿no? en que dentro de todos estos términos, pues la significación con la que nos hemos ido posicionando socialmente, ¿no? Que o no se nos conoce, o si se nos conoce es, o sea, el término propiamente solidario invita a la gratuidad, ¿no? Y no define realmente, yo creo, la realidad que se está desarrollando en este marco, ¿no? Aquí en el Estado español, un poco, REAS, si no la conocéis, es una red estatal de índole confederal, ¿no? Formada por 15 redes territoriales y 5 sectoriales, ¿no? Tiene un poco esa dimensión, ¿no? Y desde ahí también, pues, un poco como el sujeto que yo trato aquí de encarnar, ¿no? Hay una parte organizacional, relativamente institucional, dentro de que no somos mainstream, sino seguimos siendo un poco, pues, ¿no? Pero, y luego hay también, ¿no? Que Isidro conoce bien, porque voy a tratar hoy en la sesión de hoy de que sea de alguna forma un poco coral esta participación, ¿no? Y he estado haciendo arqueología esta mañana como de plenaria, de debate, de encuentros, ¿no? Y trayendo cosas de este sujeto colectivo también, que de aquí estamos conformando en torno a la marca de comunes, ¿no? Que es todo el sector de comunicación y economía solidaria, que viene articulada en torno a REAS, a la organización, pero que está conformando también un sujeto propio identitario como diferente, ¿no? Como sector de la comunicación, ¿no? Y en estos 2 encuentros, bueno, y desde ahí hemos estado haciendo encuentros cada 2 años, el primero en Zaragoza, el segundo en Madrid, que Isidro estuvo ahí en primera línea, ¿no? Y rescataba de Zaragoza 2015
¿vale? Un DAFO, ¿no? Un DAFO que hicimos de amenazas y debilidades, ¿no? ¿Cuáles serían nuestras limitaciones, ¿no? Y ahí pues se sacaban algunas cosas, ¿no? Y yo creo que algunas ya las ha comentado Mauro, ¿no? O sea, por un lado yo creo que la falta de recursos no es eximiente, pero sí es una realidad, es decir, lo comentabas antes, ¿no? Hay organizaciones que sí que son muy potentes. Yo me refiero principalmente a lo que referencio es a la economía solidaria. Hay economía social, hay grandes cooperativas, está Mondragón, estamos en el marco de estos espacios, pero ahora mismo quizás desde donde más hablo es de donde estas realidades, ¿no? Hay entidades muy potentes como son Energía, Cooperativa de Energía, que tiene 100 personas trabajadoras, ¿no? Y desde ahí un equipo de comunicación bastante potente y yo qué sé, ¿no? Tienen cierta capacidad, pero luego la realidad de la inmensa mayoría de las organizaciones, nosotras mismas, como red confederal, es muy precaria, ¿no? Desde ahí, pues incluso los recursos para comunicación, como decías antes, son casi lo último muchas veces, ¿no? Porque hay que hacer, hay productos o hay proyectos o hay productos y servicios que dar, ¿no? Entonces, desde ahí yo creo que la falta de recursos es sin duda una limitación, ¿no? Y luego yo creo que dinámicas, aquí apuntaban, ¿no? Rutinas, estructuras viejas, ¿no? Yo creo que también estamos ancladas en determinados preceptos, a lo mejor un poco de la izquierda, de determinadas lógicas de movimientos sociales que tienen sus cosas positivas, pero también nos anclan en determinadas lógicas de, por ejemplo, otro de los elementos, el marketing, no. El diseño molón, no, o sea, estamos como, o sea, somos parte de esa imagen que hemos proyectado de lo caritativo, no, también venimos de ahí y yo creo que una de las limitaciones es que no estamos siendo capaces de romper con eso, ¿no? Con lenguajes más atractivos, con otro tipo de formatos, con otro tipo de mensajes, ¿no? Y como amenazas también, por ejemplo, en este encuentro, ¿no? que es también parte de las limitaciones del mundo en el que estamos, ¿no? Yo creo que hay una batalla cultural, ¿no? Donde les hablábamos antes en los previos, ¿no? Economía circular, economía verde, economía colaborativa, economía del, ¿no? Y todos los greenwashing y todos los tal. Entonces, diferenciarse también en el marco de esta amalgama de discursos que además ya están completamente posicionados en torno a nuestros valores, porque nuestros valores eran nuestra insignia. Pero ahora que los valores nuestros están por fin de moda, más o menos, ¿no? Pues ahora, claro, se suben al carro los grandes, busca consumo responsable en un buscador y el primero es de BVA, ¿no? O sea, o Repsol. Entonces, bueno, pues hay también una batalla cultural que yo creo que es difícil porque la campaña que podamos hacer nosotras con nuestros recursos nunca va a poder competir con la de estos grandes, ¿no? Entonces, bueno, esas son como limitaciones que tenemos. Y por cerrar un poco y rescatar, ¿no? Este fue el primer encuentro y este fue un DAFO, y hicimos un encuentro hace un escaso año, ¿no? en Toledo. Y bueno, pues volvimos a hacer, no habíamos hecho entre medio y volvimos a hacer otro DAFO, ¿no? O sea, ¿dónde estamos, no? Y bueno, pues como debilidades, por ejemplo, se apuntaba, ¿no? La dificultad de ser expertas en un mundo muy complejo. Creo que la comunicación cada vez se ha ¿no? atendido más a la especialidad. Podríamos hablar mucho de redes sociales, de nuevos formatos, o sea, cada día hay algo nuevo y tienes que estar ahí, ¿no? O tienes que estar o no, o ahí hay una burbuja, ¿no? La burbuja de las redes sociales, como la comunicación online está a veces ya, yo creo, o por lo menos aquí, sustituyendo a la offline, la personal, donde quizás es nuestro fuerte, ¿no? Ahí habría mucho quizás que hablar, ¿no? La endogamia del sector también creo que es una de las debilidades que tenemos, ¿no? O los discursos muy pesados, como decíamos antes, ¿no? Muy teóricos, muy poco aterrizados, ¿no? Y que al final eso, pues, no estamos en esos tiempos, vivimos en tiempos del aquí y ahora, de reclamos rápidos, de que lo veas en 2 minutos y se te suelta la chapa política teórica, no llegas a nadie, ¿no? Y todavía yo creo que seguimos un poco con estas debilidades. Y esto lo veían, de hecho, como se veía en este encuentro como una amenaza, ¿no? El imperativo efectivamente de los tiempos que impiden profundizar, que impiden atender realmente a lo importante, que nos meten en lógicas que quizás no nos benefician porque además no tenemos un poco los recursos, ¿no? Y bueno, hasta aquí paso palabra. Bien. Bueno, ahí me parece que hay como una primera, un espacio común, me parece que hay muchos elementos comunes a tomar.
del tema de los recursos, o la limitación de recursos es medio estructurante, pero también hay algo de la cultura de las organizaciones, digamos, que comunican quien puede, comunica, digamos, hay un elemento voluntarista, nos dedicamos a producir y quien quiera comunicar, que comunique, y si no, digamos, hay también un prejuicio, digamos, en algunos casos con respecto a que la comunicación la puede hacer cualquiera. Luego, también esta cuestión que vos problematizabas, Blanca, de la indefinición del sujeto, ¿no? Social, solidario. Mauro hablaba de popular, alternativo y solidario, ¿no? También hay algo de que somos como esa diversidad, también por ahí nos puede desposicionar, y a su vez toda esta idea asociada a una economía de pobres para pobres, de que la Argentina tiene muchísimo peso, pero a su vez es un posicionamiento muy difuso, ¿no? Me gusta la idea de falta de ambición también. Y después hay algo de esto que mencionaban los dos, que me parece como que muy interesante. Vos decías, Blanca, de un discurso como de izquierda tradicional, ¿no? La dificultad para equilibrar una comunicación que tiene una parte política, digamos, y después una parte que tiene que ser atractiva, significativa, amable, empática, digamos, marketingada, diseñada, bien pensada, digamos, como que hay. Se suele pensar que la comunicación política es una bajada de línea teórica del capital y trabajo. Por ahí, digamos, habría que ver cómo eso también se puede contar de otras maneras, sin meter el alma al diablo, ¿no? Y después algo también, que lo he hablado varias veces con Mauro y que vos mencionabas, el contexto de oportunidad que supone, que probablemente no se esté aprovechando, que la alimentación saludable, la sostenibilidad ambiental, los feminismos, las cuestiones ciertamente en alguna medida vinculadas a la solidaridad, digamos, una construcción entre iguales. Hay ciertos valores que están en alza, digamos, crisis sistémica, que cada vez más sectores de la ciudadanía empiezan a adoptar como el discurso de la sostenibilidad, que entiendo que es directamente un discurso de época. Bueno, ahí hay un contexto de oportunidad que probablemente se pueda profundizar, ¿no? Bien, no sé si Isidro querés agregar alguna cosa a modo de síntesis o pasamos. A ver, bueno, me parece muy interesante que haya una cierta conexión, ¿no? Yo creo que al final quien vive un poco la economía social, pues ve todas estas cosas, las vives como un poco la precariedad, esto al día. Yo, que era un tema que me preocupaba mucho cuando, por ejemplo, trabajaba con temas de comunicación en la economía social, el tema de la precariedad de algunas entidades, ahora me parece menos problema y explico por qué. Yo creo que al final, con el tiempo te das cuenta de que la gente que tiene su pequeña historieta, ¿no? Su pequeña empresita de la economía social y solidaria, lidia con lo que puede, pero también es verdad que está muy en el terreno, ¿no? Es decir, creo que es gente que en el fondo sabe comunicar bastante mejor de lo que parece porque tiene que abrir todas las mañanas, pues lo que sea, una tienda, una panadería o lo que sea. Y creo que en el fondo es más un problema estructural a macro. Es decir, curiosamente me parece que las grandes hacen también su labor muy correctamente en el ámbito de funcionar bien, digamos que en su sector, por decirlo de alguna manera. Es como si habláramos, bueno, vamos a imaginarnos que pues yo qué sé, pues una gran cooperativa productora de lo que sea, pues maneja muy bien el terreno comunicativo de su producto y de su sector. O sea, no creo que tampoco sea muy problemático, pero no hay una estrategia más allá de eso. Eso es lo que yo veo un poco, ¿no? Y esas entidades sí que podrían tener una estrategia. A las pequeñas no le puedes pedir que haga una estrategia grande para comunicar la economía social, pero a las grandes, ¿por qué no, no? Entonces no lo hay. Y ahí enlazando con ese terreno, que hay una cosa que ha dicho Blanca, que estoy muy de acuerdo, que es también un poco, cada vez se estudia más el impacto cultural de la economía social. Yo creo que al final no es solo analizar cómo funciona la comunicación interna, institucional o externa de este tipo de entidades, sino sobre todo ver el impacto cultural que tienen, ¿no? Ahí hay un trabajo muy grande de Eloisa Nosaldás y de otros teóricas sobre el tema del impacto cultural, donde lo que vemos es que, curiosamente,
a pesar de ser entidades con un discurso muy interesante y muy tal, pues prácticamente no hay series de televisión, no hay películas, no hay cómics, ni siquiera cómics. Voy a contar una anécdota, pero perdonadme un poco, pero es la típica anécdota como de tú buscas, a mí me gusta mucho el mundo de la novela gráfica y tal, tú buscas novelas gráficas que traten estos temas y es que te quedas alucinado. Prácticamente no existe. Y cuando se hacen, las hace gente con mucha buena voluntad, pero yo, por ejemplo, pongo un cómic hecho por Mugari Gabe, que el tema es precioso, que son semillas, que es el tema del cambio climático y la ficción climática y toda esta historia. Y el cómic, lo que puedo decir es que está como no en tercera liga, sino en cuarta o quinta liga dentro del mundo de la novela gráfica. ¿Por qué? Porque cuando tienes recursos, tampoco luego eres capaz de hacer un producto que culturalmente es eficiente. Es decir, que a la gente le flipa. ¿Vale? Entonces luego están los surcoreanos haciendo películas de ficción climática que te quedas alucinado, que cada año sacan una película nueva que habla sobre todo el futuro y todo el distópico y toda esta historia. Pues yo qué sé, ahora han sacado una que se llama ¿cómo se llama? Bloques de hormigón, que está basado en la idea de los edificios en Corea del Sur, y ocurre un drama, un terremoto y tal y cual, y es flipante la capacidad que tienen de hacer películas tipo Hollywood, con mucho menos presupuesto, etcétera, ¿no? En fin, lo que quiero decir un poco con esto es que nos falta meterle el diente, yo creo, a la eficacia cultural. Es decir, a hacer realmente productos de calidad. En el mundo cultural hay un mogollón de directoras y directores y gente que le encantaría tratar estos temas y hablar de estos temas y todo el rollo, pero es que no hay ni cortos, o sea, es que es algo verdaderamente increíble, es que casi no hay ni cortos. Hay festivales de cortometrajes ambientales y ves que son directores y directoras del mundo normal, que lo que, o sea, quiero decir, del mundo cinematográfico, que lo que hacen es, venga, voy a tratar y tal, y lo hacen desde una perspectiva bastante externa, con muy poca... ¿Por qué? Pues porque no existe eso, ¿no? O sea, es algo como increíble que no se haya conseguido tener una influencia en el ámbito cultural, lo cual, desde mi punto de vista, y con esto termino, sería muy importante en el sentido de valorar que la comunicación externa no es solo comunicar que hay tomates ecológicos, sino que también una visión mucho más macro, con una narrativa, con una historia. Mismo, Isidro, gracias. Bueno, vamos al segundo eje, que, digamos, hecha esta problematización y habiendo como muchos espacios en común entre las miradas de los tres, de los cuatro. Ahora, el siguiente punto sería como empezar a pensar un poco en el futuro, en términos de cuáles son los retos, cuáles son los desafíos que Blanca, Mauro, identifican en el futuro de esta comunicación. Bueno, sigo yo en el orden que estábamos. Un primer desafío para nosotros acá en Argentina, perdón, vinculado a lo que contaba como limitación, para mí es pensar lo comunicacional como un agregado de valor en sí mismo a las producciones, los servicios, el trabajo de las organizaciones de la economía social. Esto que les decía antes, ¿no? O sea, la comunicación en las organizaciones de la economía social es como lo último que se piensa, lo último que se encara, si es que se encara de alguna manera como un trabajo concreto que es parte del valor que tienen las producciones de la economía popular y solidaria. Y en ese sentido me parece, repensando un poco en función de lo que surgió antes y esto de la batalla cultural, me parece interesante pensar, vieron que en los productos y en los servicios, sobre todo en los productos de las grandes corporaciones, ¿no? Y las empresas más del mundo tradicional, le ponen un velo, ¿no? a sus productos, ocultan lo que hay detrás de los productos, ¿no? Recién ahí Isidro comentaba mostrar que hacemos tomates agroecológicos. Bueno, yo pienso que eso no hay que dejar de hacerlo porque es lo que nos diferencia en gran medida de los productos del mundo capitalista, digamos, de los productos, digamos, de las empresas que lo que hacen es, en sus publicidades,
hablan de sus productos saludables, pero ocultando qué hay detrás de esos productos saludables, según ellos. Alimentos que no son alimentos, ¿no? Que son otra cosa distinta de lo que entendemos por un alimento saludable. Y ese velo que se encarga de trabajar tan cuidadosamente, digamos, las empresas, digamos, que dominan el mercado, precisamente nosotros lo que tenemos que hacer es desvelar, digamos, lo que hay detrás de esos alimentos, poder mostrar la calidad, hacer visible todo lo que hay detrás de las producciones de la economía popular y solidaria. Me parece que ese es un primer desafío que tiene que ver también con esto que decía Isidro recién, ¿no? O sea, tenemos que tener productos comunicacionales de calidad, que mostrando esas cualidades también apelen, digamos, al consumidor hacia esas producciones, que tengan una comunicación que de alguna manera los cautive, digamos, por decirlo de alguna manera. Me parece que ese es un desafío en el cual se vienen haciendo trabajos interesantes acá en Argentina, digamos. Hay producciones comunicacionales que son bien interesantes. Lo que ocurre también es cuáles son los circuitos de comunicación precisamente de esas producciones, ¿no? De esas producciones comunicacionales. Y ahí tenemos el tema de la agenda pública. O sea, la economía popular aquí en Argentina, la economía social, pasa a ser la agenda pública desde otro lugar, no desde la calidad de sus producciones, sino desde lo problemático que es. O sea, aquí la economía popular ha ganado mucho terreno, ¿no? Es la que ha construido una entidad muy fuerte. Y bueno, la gente en la calle habla de los productores de verdura que cortan una calle para poder pelear por sus tierras, producciones de verdura que se tiran a la calle porque no se logran vender. Bueno, todo eso es lo que circula socialmente sobre la economía popular y solidaria. Entonces, más allá de que se hagan producciones de calidad comunicacional, luego, ¿dónde va a parar? Mayormente va a parar a las redes sociales, pero ya sabemos cómo funcionan las redes sociales. Entonces, circulan las burbujas, digamos, de la información de las redes sociales y es algo que no termina de calar en la sociedad. Entonces ahí, ligado a agregarle valor a lo comunicacional en las organizaciones, para mí también hay que repensar lo comunicacional, ¿no? Repensar lo comunicacional en el sentido de hay que seguir trabajando en productos comunicacionales que permitan visualizar, visibilizar, sensibilizar, pero a la vez hay que darse estrategias de comunicación, que es algo que las organizaciones de este campo bien lo hacen. Trabajar lo comunicacional desde el lugar de tomar lo público, digamos, los espacios públicos. Acá hay una experiencia muy interesante, digo, en el hacer comunicamos, esto es algo que ya lo sabemos. Entonces, repensar cómo hacemos las cosas para en ese hacer comunicar lo que necesitamos y queremos comunicar. Acá hay una experiencia muy interesante de una organización, de un movimiento, de una agrupación de productores de hortalizas, verduras, frutas, que es la Unión de Trabajadores de la Tierra, que hace ya muchos años, para mí, no sé si fue estratégico o fue una cuestión del azar, no lo he hablado con ellos, pero esta estrategia de trabajar lo público, el espacio público, visibilizar sus producciones, su trabajo, su gente, ¿no? Visibilizar quiénes están detrás de las producciones de la verdura que consumimos todos los días en nuestras casas, se dieron una estrategia muy interesante. Por ejemplo, ellos arrancaron realizando verdurazos en espacios públicos, ¿no? En la Plaza del Congreso, en un lugar bastante céntrico, llegaban los productores con tractores, armaban ferias y vendían a precios súper económicos productos agroecológicos de gran calidad, y eso fue un hecho comunicacional muy muy fuerte en nuestro país, donde ante la dificultad para ganar la agenda pública, para trabajar productos
comunicacionales de calidad y que circulen en medios de comunicación o en otros espacios comunicacionales, bueno, esa estrategia me parece que generó un cambio bastante interesante y que es algo que si se piensa estratégicamente, bueno, podría ser una vía, un desafío interesante para pensar lo comunicacional de nuestras organizaciones. Y en cada espacio, ¿no? Nosotros, ahí Rodrigo comentaba que nosotros estamos trabajando comunicacionalmente con una red que se llama Alimentos Cooperativos y hemos abierto hasta un local en articulación con ellos. Bueno, a ese local, más allá de que los productos que tenemos creemos que son de gran calidad, tratamos de que el local comunique esa calidad, que el local mismo a quien entra le dé una sensación de estar frente a una apuesta productiva y de circulación de productos de gran calidad, a diferencia de lo que muchas veces sucede no somos los únicos, ¿no? Obviamente, pero normalmente uno va a ferias donde los cajones, la verdura que se cae, bueno, ¿no? O sea, y vuelvo a lo mismo, productos de gran calidad pero que están mal comunicados. Entonces, bueno, ponerle atención a esas cosas que hablando de los recursos que tenemos, ¿no? Para trabajar la comunicación, no es tan costoso, digamos, pensar cómo presentamos los productos, cómo organizamos el local, cómo nuestros compañeros y compañeras atienden a quienes se acercan al local, cómo se presentan, qué dicen de los productos, de sus productores. Bueno, todas esas cuestiones no son tan onerosas y sin embargo sí van generando un sentido. Entonces me parece que ahí hay un gran desafío ante la dificultad de generar, que hay que seguir haciéndolo, productos comunicacionales más en el sentido mediático de calidad, ¿no? Me parece que encontrar ahí una estrategia que articule las dos cuestiones me parece fundamental. Nuevamente de acuerdo con la inmensa mayoría de lo que comentan, ¿no? Una anécdota también, ¿no? Con lo de recalcar el valor y los principios, ¿no? Que nos alumbran, que nos definen, ¿no? Nosotras desde nuestro primer plan de comunicaciones hace una década, ¿no? Hablábamos de desatar la alegría del hacer, ¿no? La ventaja de no tener que maquillar nuestra realidad, porque nuestra realidad es como dice ser, ¿no? Y los principios siempre nos alumbran y es algo que nos atraviesa, ¿no? Las comunicaciones, y creo que está bien, pero ahí tenemos el reto de la cooptación del discurso por parte del capitalismo y todos los washing, y ahí habría mucho que... Porque yo voy andando por la calle y paso por un banco y digo, joder, banca Fiare, banca ética, porque el discurso, y hasta así dice, no, BBVA, ¿no? Y es lo mismo, pueden hacerlo y no se les cae la cara ni nadie les estira un tomate a la vitrina. Entonces, ahí hay un problema. Pero ayer nos reuníamos con uno de los operadores de seguros de aquí, viendo un poco cómo fomentar los seguros éticos en el marco de la red, y nos decía, los principios sí, pero también hay que comentar que son útiles, cuáles son los servicios que damos. O sea, hay una parte de te resuelven las necesidades y no solo es que son éticos, sino que es que además son funcionales, que también es interesante, ¿no? Entonces, bueno, pues como que me ha resonado de lo que has comentado, pero vamos, yo soy de principios a muerte, ¿no? Y luego también la parte, ¿no? Hacemos con lo que hacemos, comunicamos, máxima, ¿no? O sea, nosotros nos movemos un poco en la relativa limitación de, al ser una red confederal de ámbito estatal, siempre digo, somos un no lugar, ¿no? La presencialidad está muy reducida a momentos X de encuentro, entonces nos servimos mucho de lo virtual. Yo que soy además yo habría nacido bien en el siglo XIX, una ludista, ¿no? Pero son los mimbres que muchas veces tenemos, ¿no? Y me parece efectivamente que el tomarlo público y todo ese tipo de acciones comunicativas offline, ¿no? Que van desde el contacto, ¿no? Aquí nos hemos tirado muchos años debatiendo en el marco de los mercados sociales sobre un marketplace o no sé qué. O sea, a Amazon no le vas a hacer la competencia, aparte es que no es tu fuerte. O sea, tu fuerte es el cara a cara. O sea, abre locales por doquier y conquista los barrios, ¿no? Pero nuevamente, bueno, pues no, quizás nos falta estrategia, ¿no?
Esto un poco como con lo que comentaban, ¿no? Yo en mi ejercicio de arqueología y de sujeto colectivo aquí, ¿no? Mirando un poco en los retos y los desafíos que teníamos en estos encuentros en comunes, ¿no? En Bilbao, que nos reunimos en el marco del segundo Congreso Internacional de Economía Solidaria, y luego en Madrid, al año siguiente, en 2017, con un encuentro propio de comunicación. Algunos retos o desafíos que apuntábamos, ¿no? Dividimos esos 2 años mucho en comunicación interna, comunicación externa y discurso común, ¿no? No sé si recuerdas, Isidro, que fuimos como muy compañeros de viaje con esto, ¿no? Bueno, pues en comunicación externa hablamos de limitar lo que se llama aquí las capas de la cebolla, ¿no? O sea, quizás tenemos muchos problemas a veces para segmentar los públicos y ya sabemos que el discurso tiene que cambiar, las herramientas tal, entonces, bueno, ¿a quién nos dirigimos? ¿A todo el mundo? Pues el a todo el mundo suele ser un pecado capital que tenemos que quizás es un reto, un desafío, ¿no? Conectar con las personas consumidoras, ¿no? Que de alguna manera son una parte importante de nuestra base social porque hacemos economía, productos y servicios y esa gente tiene que ser parte de esto, ¿no? Y toda la parte de crear puentes con otras economías, la economía feminista, la economía ecológica, la economía popular, ¿no? O sea, para comunicarte externamente también con ella, ¿no? A nosotros nos pasa. Hay la típica actividad política de la izquierda, tal, pero te vende la cerveza de Heineken, ¿no? Estoy sacando aquí marcas a tope. Pero... Y no tienen el discurso, ¿no? O sea, tienen un discurso muy ancorado, o sea, muy ideologizado, pero el consumo no forma parte, no hemos conseguido permear ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que esto también es un campo de batalla. Bueno, cosas que hemos dicho también salieron, ¿no? De conceptos consensuados, lenguajes propios en torno al discurso común, son retos que tenemos, ¿no? Y toda la parte de creación de red que es compleja, ¿no? De cara a la comunicación interna, ahora mismo estamos en momentos de esto es lo que hay que meterle, pero es muy difícil cuando ese interno es una red vasta o un movimiento incluso, ¿no? Cuando te consideras un movimiento y ese es tu concepto de comunicación interna, pues ya los parámetros un poco y las dimensiones cambian, ¿no? Y bueno, en 2017 también íbamos un poco en esta línea, ¿no? Incluso con el tema de las consumidoras, discursos que desculpabilicen, o sea, como en nuestros discursos a veces ponemos la atención en la responsabilidad de las personas consumidoras, en lo que conforman, y es verdad, y es un elemento empoderante a su vez, pero bueno, aquí también se problematizaba esto, ¿no? Lo que hablábamos del marketing, ¿no? Y acercarnos a determinados planteamientos más mainstream, comunicaciones más positivas, más atractivas, ¿no? A nivel de discurso, ¿no? Lo volvemos a tener como reto, ¿no? Especificar qué es esto de la economía social y solidaria, que muchas veces no sé vosotras, pero ni siquiera nuestras bases lo saben. O sea, si nosotras no lo sabemos, si nosotras nos confundimos con los términos, si nosotras... bueno, y como muchas otras cosas sueltas así, ¿no? Pero un poco por ir un poco más a lo más macro, ¿no? Más allá de recoger un poco como debates que viene habiendo ahí, que yo creo que van conformando un pensamiento colectivo en los últimos, por lo menos aquí, ¿no? No sé, Isidro, cómo ves, pero yo creo que en la última década y pico, ¿no? Sí que se empieza a articular como un poco de discurso común en torno a la comunicación y la economía solidaria, ¿no? Y a tender puentes y a problematizar, ¿no? Desde lugares comunes. A mí, por ejemplo, uno de los grandes retos que para mí es un caballo de batalla y que creo que atraviesa parte de las cosas que estamos diciendo es el entender la economía solidaria también como un ámbito de activismo económico, ¿no? Y desde ahí todo lo que se conforma en cuestión identitaria, ¿no? Es decir, lo hablábamos antes cuando hablaba Isidro de las batallas culturales, y yo creo que, bueno, dentro de los feminismos, por ejemplo, se puede encontrar narrativa potente, ¿no? Que ya están introduciendo discursos, ¿no? El ecologismo también, pero la economía solidaria. O sea, todo lo que estamos aquí generando, es que eso no existe. Para empezar, no tenemos ni término. O sea, tú eres feminista, tú eres ecologista. Si tu activismo es el económico, ¿qué eres? Para mí es fundamental, porque es que si no tenemos un término no nos podemos nombrar, no nos podemos identificar y no podemos trazar comunes, ¿no? Entonces hay todo un punto, ¿no? De incluso pues cuando hablamos de conectar con las personas consumidoras, de poner en valor lo que hacemos,
la gente no tiene ese campo o no hemos sabido todavía, yo creo, porque el movimiento es más joven, ¿no? De alguna forma, pero para mí es como el gran reto, ¿no? Uno de los grandes retos es profundizar en toda la línea del activismo económico y todas las dimensiones que tienen identitarias y de construcción de movimiento, ¿no? Como reto, si miramos a los retos sociales, pues, ¿y qué os voy a contar? El auge de la extrema derecha, o sea, ¿qué vamos a hacer con respecto a eso? O sea, ¿qué estáis haciendo? Me gustaría escuchar a los compañeros allá, ¿no? O sea, porque estamos en unos panoramas de colapso energético y civilizatorio, o sea, ya me estoy viendo como los grandes retos sociales, ¿no? Pero, de alguna manera, ¿qué papel ocupa la economía social y solidaria ahí, ¿no? Cuando empiecen a darse situaciones como las que ya se están empezando a dar, ¿qué capacidad de respuesta tenemos, ¿no? Como a veces pienso, con la Argentina cuando el corralito y todas las ocupaciones de las fábricas por las personas trabajadoras, nosotros tenemos, pienso a veces, ¿no? En el Estado español, el pellejo y tenemos la capacidad de organización y de estrategia como para que eso se viera. O sea, yo creo que si hablamos de grandes retos y conectamos con los grandes retos sociales, la extrema derecha, la pobreza y la exclusión y el colapso ecológico, ahí tenemos también que tener una estrategia y ya sí que estamos lejos. O sea, en la asamblea pasada, ya termino, de Real de Redes, hicimos escenarios de futuro y vimos el papel de la economía solidaria en escenarios de decrecimiento, de greenwashing, o sea, se está empezando a hacer cosas, pero si nos falta estrategia, ya un poco lo comunicativo más del cotidiano, creo que también nos falta mucho ante eso, ese tipo de escenarios, ¿no? Hasta ahí. Bueno, gracias a ambos. Tomo un par de ideas que me quedaron dando vueltas y que me parece que se imbrican. Una, que tomo una parte de lo que decía Mauro y lo dialogo con lo que decía Blanca, de la ventaja de no tener que maquillar, ¿no? Mientras que en el caso, digamos, sobre todo en la industria alimentaria, decimos que hay un velo, ¿no? Claro, y ahí hay dos elementos. Por un lado, es reivindicar la transparencia de todo lo que hay atrás de estas cosas, de lo que hay antes del consumo, digamos, pero que también el reto es desenmascarar el velo, digamos, es decir, no solamente decir, nosotros tenemos modo de producción, sostenibilidad, impacto, digamos, equidad, bla, sino también lograr señalizar y problematizar lo que hay del otro lado, digamos, de la grieta, ¿no? Es decir, hablar de tratar de develar, digamos, precisamente lo que lo insostenible, lo explotador, digamos, lo demás, que tiene que ver con el capitalismo. Luego hay algo que me parece central en términos de comunicación, que lo planteaba Mauro, y que creo que también tiene que ver con esto, que es, digamos, tomar el espacio de lo público como opción comunicacional, y que también el conflicto y la visibilización del conflicto puede ser una estrategia legítima, válida y eficaz, digamos, en términos culturales del campo popular solidario, ¿no? Es decir, el caso del verdurazo que decía Mauro, bueno, pero claro, ahí digamos, la propia construcción de la comunicación tiene que ver con tomar el espacio público para visibilizar un conflicto, no es que regalaban verduras porque eran buenos, regalaban verduras porque estaban denunciando un sistema agroexportador y demás, bueno, no viene al caso. Y luego hay otro punto que me quedó bastante, que decía Blanca, digamos, no solamente comunicar desde una supuesta superioridad moral, digamos, desde lo ético, lo social, sino también desde lo funcional, de las capacidades que tenemos de hacer, producir mejor, digamos, mejores productos, mejores servicios que resuelvan la vida, que hagan necesidades sean funcionales, digamos, porque si no, es una comunicación desde una mirada estrictamente de superioridad moral, que también genera culpa, psicopatía, digamos, como decía Blanca. Después me quedo con esta idea, que acá lo hablamos mucho, que decía Blanca, más territorio, digamos, comunicar en los barrios, hacer, digamos, que también tiene que ver con, creo que el espacio de lo público, puentes con otras economías emergentes, con los feminismos, con la economía ecológica, disputar también todo ese campo de valores emergentes que nos está comiendo BBVA, entre otras marcas que nombraba Blanca. Y acá me parece que hay algo que pongo también en términos medio propositivos. Los dos dicen, nos falta una estrategia sectorial, una estrategia de movimiento, más allá de lo que pueda tener cada gente.
Y acá tomo algo que me parece que nos sirve, digamos, para el caso argentino, que es el sujeto político comunes, que es algo que con Mauro hemos hablado más de una vez, es decir, la posibilidad de generar un espacio entre gente que venga de la comunicación popular, de la comunicación comunitaria, solidaria, en todo ese amplio mundo de comunicación no mainstream, y tratar de pensar en términos sectoriales estrategias actuales, estrategia comercial, estrategia política y principalmente escenario de futuro. Es decir, con qué nos vamos a encontrar, dónde queremos estar, dónde nos queremos ver de acá a 1, 2, 3, 4 años, digamos. Y creo que, por ejemplo, los escenarios de futuro en los distintos territorios son totalmente diversos. Nosotros tenemos, digamos, una situación acuciante en términos materiales que llega a ser desesperante para los sectores populares por el momento, y aún así también nos obliga a pensar si esto sigue así, cómo vamos a estar dentro de un año, entonces, digamos, y cuál va a ser la estrategia que vamos a asumir en el campo popular solidario y con quiénes más nos podríamos articular. Me parece que ese sujeto comunes, me parece que también nos podría, digamos, me queda como una posibilidad de una nueva una construcción o una exploración de la Argentina. Básicamente me quedé con estas ideas. Isidro, no sé si querés agregar. No, bueno, vamos entonces al último punto, que sí, Mauro, perdón, obvio, claro. No, una cuestión vinculada a esto que decía Blanca, bueno, que comentabas vos recién, ¿qué hacemos de acá a futuro ante un escenario que nosotros acá en nuestro país tenemos, que es como genético ya, ¿no? Es como hay una identidad ahí de resistencia y de reciclado de nuestro movimiento, que ya está como en la sangre, digamos. Casualmente nosotros como organización nacimos en el 2015-2016, donde se venía aquí un gobierno que no era tan amigable con las organizaciones sociales. Entonces, en este escenario también se nos plantea lo mismo, ¿no? Me parece que hay ahí una cuestión, más allá de que obviamente las políticas económicas, digamos, de gobiernos de derecha como el que tenemos aquí, va a romper mucho, digamos, estructuras y organizaciones, pero hay como hay una resiliencia, digamos, y una necesidad y una identidad de construcción colectiva, digamos. Se cae una, la abraza la otra, digamos. O sea, y hay ahí una construcción bastante que a mí me genera cierta esperanza, digamos, ¿no? Eso sí es cultural, por lo menos aquí en Argentina, de construcción colectiva, ¿no? Quizá en los mejores momentos nos falta pensar la estrategia, digamos. En los momentos más de resistencia ya creo que lo tenemos bastante claro cuál es la estrategia. En los momentos en los cuales vamos mejorando, ahí se nos hace un poco más, que es contradictorio, pero se nos generan más problemas. No estoy diciendo que cuanto peor mejor, ese discurso no es el mío, pero sí que hay un aprendizaje histórico en nuestro país en el cual en los peores momentos la estrategia colectiva a veces es la que nos permite pensar escenarios de futuro, que nos permiten caminar hacia ahí. Ya tenemos la gimnasia casi naturalizada, entonces en ese sentido me parece que es un plus que tenemos acá, digamos. Bueno, ese era el comentario que quería sumar. Gracias, Mauro. Bueno, vamos al último punto, que tiene que ver precisamente con tratar de pensar específicamente formas de articulación para la construcción de sinergias entre experiencias que a veces están geográficamente muy distantes, y aún así hace 1 hora y pico que estamos viendo que hay como mucha afinidad, mucha proximidad, miradas comunes, problemáticas comunes, y me parece que también hay algo de posibilidades de aprendizaje conectados, ¿no? Así que bueno, el último punto es ese, precisamente, líneas, ideas de articulación para la construcción de sinergias. Las escucho. Arranco yo, Blanca, vos, como quieras. Bueno, sí. Lo que quieras, dale. No, creo que la clave, me parece que esta idea de aprendizaje que decías vos recién, Rodrigo, me parece que es
claramente un punto en el cual se puede trabajar escenario de articulación entre Argentina y España, digamos, ¿no? O sea, me parece que España para nosotros es un faro, digamos, o sea, siempre lo fue, digamos, y tenemos viajan en la medida de lo posible, sobre todo las universidades. Hay muchos compañeros y compañeras que Mondragón desde ya es un lugar al cual se va mucho, pero en general, digamos, me parece que poder ir, conocer, aprender qué es lo que se está viviendo, qué es lo que se está viendo, cuál es el horizonte que se construye en España y bueno, en otros países, digamos. Me parece que ahí hay un punto de articulación que puede llegar a ser muy interesante y fundamental para la construcción que tenemos acá en Argentina, donde tenemos mucha estrategia de resistencia y de sostenimiento, digamos. No por nada la economía popular se ha convertido aquí en Argentina como el actor más fuerte de todo el campo, que a veces tracciona al resto. No es casual, digamos, tiene que ver con esa resistencia, ¿no? O sea, una economía popular donde en los momentos de crisis es la que permite que no se caigan compañeros y compañeras. Entonces, lo que sí nos falta es esta estrategia de construcción de un sujeto superador, digamos, de la economía popular. Después veamos cuál es el concepto que me parece fundamental, lo discursivo, qué identidad es la que nuclea, digamos, todo este campo, pero me parece que nos falta esa estrategia de construcción ya superada la crisis, de construcción de un sujeto, de actores que permitan, digamos, de alguna manera empezar a darle un poco más de escala al desarrollo económico de todas estas otras experiencias, ¿no? De escala y de articulación. Me parece que el aprendizaje, el compartir, mismo creo que desde allá vienen aquí también a ver cómo es esa resistencia, ¿no? Tenemos mucho, no sé, el movimiento campesino de Santiago del Estero se llenó en su momento de técnicos de España, digamos, de investigadores que terminaron quedándose y son parte de la organización, por poner un ejemplo, ¿no? De un movimiento aquí histórico y muy fuerte del mundo del campesinado indígena. Entonces, eso es algo que quizá es parece menor, pero ese aprendizaje, ese compartir experiencias, me parece muy, muy interesante. Y sobre todo experiencias de construcción estratégicas en este sentido que decía recién, ¿no? De bueno, a ver cómo hacemos para ya resistimos, cómo hacemos para que esto gane en escala, gane en desarrollo económico, gane en estrategias de producción, comercialización, etcétera. Pero me parece que va por ahí. Después estaría genial pensar otro tipo de articulaciones, pero me parecen más complicadas, ¿no? Del tipo de estrategias de mercado, digamos. Me parece que ahí ya es un poco más complejo. Hay actores de la economía social aquí en Argentina que lo tienen resuelto, pero hay muchas producciones de la agricultura familiar. Yo tiendo a pensar siempre, perdón, es quizá un error, más de la producción de alimentos, porque bueno, estoy muy metido en ese tema, ¿no? Obviamente la economía popular y solidaria y social tiene un montón de otros sectores. Pero bueno, ese sí es un desafío quizás también de mercado, me parece un desafío que estaría genial y a lo cual quizás habría que ir caminando, ¿no? También, que estaría buenísimo. Pero lo veo quizás más de mediano, largo plazo, sobre todo en el escenario actual en el que nos encontramos. Nuevamente en sintonía y complementariedad, yo creo, ¿no? Lo primero que, ¿no? Cuando nos lanzaba esta pregunta, ¿no? Formas de articulación, yo creo que evidentemente es el aprendizaje común, ¿no? Y uniendo un poco a lo que planteaba antes, ¿no? O sea, de la resistencia, claro, es curioso como el mismo término, evidentemente, es diferente en un contexto y en otro, ¿no? O sea,
yo considero que nosotras siempre hemos sido parte de, digamos, de la resistencia. Cuando ha habido pequeños momentos hace una década del movimiento municipalista que estaba en auge, empezaba a fluir cierto capital y ciertos recursos, había como políticas favorables, todavía estamos un poco en esos momentos de bonanza, aunque cada vez menos, ¿no? Pero, y cuando en algunos territorios se perdió, ¿no? Muchos compañeros, yo recuerdo que decían, bueno, estamos en las trincheras donde siempre hemos estado. O sea, estamos acostumbrados a bregar en la precariedad, ¿no? Entonces, desde ahí, este es nuestro hábitat, ¿no? Nuestro estado de confort, ¿no? Claro, si lo comparas con determinadas situaciones que habéis vivido en Argentina en las últimas décadas, no hemos llegado nunca a esas situaciones, y yo me lo planteo a veces, ¿no? ¿Seríamos capaces de dar respuesta a necesidades ya como más flagrantes y a posicionarnos desde otros lugares como más combativos o más de señalamiento? Entonces ahí hay mucho aprendizaje. Yo creo que nosotras también podríamos beber de vosotras, ¿no? La parte de la escala también la tenemos todavía pendiente, ¿no? La parte de, yo creo que es algo común a los movimientos sociales, o sea, estamos muy bien, nos manejamos muy bien en la crítica, en el señalar la grieta en el sistema, pero no somos tan buenas, aunque estamos generando alternativas y propuestas, pero no somos tan buenas, yo creo, en la construcción de bueno, pues un sistema de cambio, ¿no? El cómo, o sea, sabemos que esto no, pero el sí nos cuesta, ¿no? Y a nivel discursivo también llevamos mucho tiempo como peleando en esta batalla, ¿no? Con lo que dices de las lógicas de mercado, bueno, si hablamos de mercado ¿no? macro, más complejo, ¿no? Desde luego, ¿no? De trazar estrategias ahí que ni siquiera nosotras yo creo que tampoco tenemos, ¿no? Podríamos construir conjuntamente. Si hablamos de mercado social, ¿no? De ese espacio, circuito económico propio, pues bueno, hay la experiencia de las compañeras de Euskadi que llevan 3 años con la red Comparte, ¿no? Allá en América Latina, socializando y tejiendo puentes para construir esos circuitos económicos alternativos y propios, ¿no? Y bueno, pues se están dando procesos interesantes de sinergia, ¿no? Un poco yo lo mismo, ¿no? Yo trato de traer siempre voces colectivas, ¿no? Y lo charlaba con las compañeras que llevan un poco más la parte internacional en la red, ¿no? Con consejeras y responsables de estos ámbitos. Y era, bueno, que en el marco de lo que ya estamos haciendo, ¿qué se podría hacer, ¿no? Y bueno, pues yo creo que lo que veníais contando, ¿no? O sea, de cara a esa socialización de aprendizaje y esa elaboración de estrategias y de agenda común, ¿no? Pues realizar espacios de reuniones temáticas, foros virtuales, webinars, ¿no? Otra línea de kit de herramientas, ¿no? A lo mejor, o de documentos estratégicos, ¿no? Que yo creo que ha salido aquí, que estamos como anhelando, ¿no? Estamos anhelando esa estrategia, pero de alguna manera no hemos dejado de hablar de estrategia, o sea, también, ¿no? Yo creo que, pero bueno, ahí yo creo que hay un marco interesante también de trabajo y que lo virtual nos ayuda. Y como propuesta así como muy concreta que nosotros de hecho justo traemos porque nos cae un poco al pelo en el momento en el que estamos preparando la 5ª edición de Comunes, de estos espacios de encuentro del sector de la comunicación y la economía solidaria, que va a tener lugar en Bilbao a primeros de octubre. Y estas compas, bueno, por el proyecto que tienen de financiación, tienen que darle una dimensión internacional y están previstos un par de webinars sobre comunicación España-América Latina, Estado España-América Latina, ¿no? Uno seguramente para mayo o junio y otro para septiembre. Es un espacio a conquistar, un espacio que se debe evidentemente a la organización que está y a lo que tenga de la financiadora, que se ve a este sujeto común que es Comunes y que está planeando un poco pues todo este encuentro, pero que está muy abierto a que construyamos esos 2 momentos virtuales de debate en torno a lo comunicativo y la economía solidaria. Entonces, como primera propuesta de un paso hacia, esto lo tenemos y lo ponemos a disposición, ¿no? Más allá de que esto pueda dar salida o no a esos retos de articulación y de aprendizaje común. Bueno, retomo, creo que este último punto hay ideas totalmente confluyentes, complementarias en algún punto. Digamos, creo que hay 3 por lo menos que me quedaron en la cabeza. La posibilidad de articularnos en espacios específicos, con la periodicidad que podamos, para conocernos, para aprendernos, para
intercambiar saberes, experiencias. Siempre hay un punto, digamos, donde aparece esta idea de la resistencia, pero bueno, resistencia significada de manera diversa según el contexto histórico, político que vive cada país y las resistencias de cada país, pero me parece que esto es central, aprendernos en contexto de penuria y contexto de bonanza y pensar, intercambiar, me parece que ahí hay un elemento central. Blanca, vos agregás algo que me parece interesante, que quita herramientas. También lo instrumental me parece que hay aprendizajes, hay como todo el rato innovaciones en las organizaciones o en el sector, en la Argentina y en el Estado español, que me parece que también podemos tener eso, construir desde ahí, desde lo instrumental, sinergia, y después, más en lo concreto, acciones específicas como esta, que está pensada con este mismo espíritu, y la que vos planteabas, Blanca, de Bilbao, los webinars sobre educación, pero estaría bueno también volver a encontrarnos en acciones específicas. Creo que ahí es básicamente, creo que la voluntad, el deseo está, y también nos tenemos que organizar, como siempre, dentro de una situación de precariedad estructural, pero me parece que es cuestión de hacerlo, y también este tipo de actividades que nos permite ponernos cara, conocernos, tener amigos comunes y demás, bueno, es una muy buena excusa para volver a llamarnos para cualquier actividad, sea convocada desde Buenos Aires, desde Madrid, desde Sevilla o de donde sea. Me parece que ahí tenemos un espacio común, ¿no? No sé si, Isidro, ¿querés agregar algún elemento a este último punto o general? A ver, yo un poco en la misma línea, ¿no? Yo creo que lo bueno a lo mejor de la comunicación de la economía social es que tiene sus propios canales también para debatir estas cosas, ¿no? Como esos encuentros. Y este mismo yo creo que también es un ejemplo. Quiero decir que al final yo creo que en eso se va avanzando pues lentamente porque son muchos agentes y esto es así, pero creo que en ese sentido sí que hay que ser optimistas con que el trabajo se siga haciendo. Yo creo que cada vez se levanta un poquito más la vista en comunicación y se miran cosas más ambiciosas. Eso también es algo muy positivo, ¿no? Y desde luego yo, en lo que me toca, ¿no? Que era un poco lo que quería aportar. A ver, yo creo que en la universidad queda mucho por hacer, obviamente, pero, por ejemplo, a las universidades en realidad luego les encanta hacer este tipo de proyectos y tal. Ahora mismo, por ejemplo, me acaban de escribir de un proyecto de cooperación que estamos haciendo con Costa Rica, y es que al final la universidad, o sea, como que si que da fondos y tal y cual a este tipo de cosas porque en el fondo le viste mucho, ¿no? Como que le da prestigio, etcétera. Y eso también hay que aprovecharlo, ¿no? Es decir, no hablo solo de la universidad en el sentido académico, sino la universidad en el sentido de que incluso da fondos para hacer proyectos de cooperación, para cosas de ese tipo que muchas veces no o sea, la pide gente que no tiene casi ni experiencia en cooperación, cosas verdaderamente increíbles, con lo cual, bueno, pues ahí hay un terreno que se puede aprovechar. Totalmente. Bueno, yo diría, no sé si, bueno, están Pame y Guada, las dos asistentes, que son dos compañerazas, una vinculada que conozco a través de Albacur, que está vinculada al turismo comunitario urbano en el barrio 31, Pame, y Guada es compañera de la universidad, docente bueno, está también Paloma, por lo que estoy viendo. Así que bueno, no sé si quieren decir algo o vamos cerrando la actividad. Bueno, a ver, te leo, Guada, a medida que los escuchaba pensaba, no sé si alguien puede leer, estoy con el celu, si alguien puede leer el comentario que puso Guada, a ver. Sí, a medida que les escuchaba pensaba en esta era donde la tecnología va tan rápido y la comunicación pareciera pasar por la aceleración de las redes sociales, con lo cual demanda recursos, entre ellos tiempo. Entonces, ¿cómo creen que impacta eso en las organizaciones de la economía social y solidaria que no cuentan con los recursos, dinero, tiempo, conocimiento, etcétera? Y desde su experiencia, ¿cuáles podrían ser las soluciones para estos casos específicos? Ahí es nada.
Mauro, dale. Y te voy a apoyar. No, un poco de esto ya veníamos hablando, ¿no? O sea, Sí, sí. a ver, me parece que todo lo que tiene que ver con la virtualidad es algo a trabajar y hay que seguir trabajándolo y hay que ponerle los recursos que tengamos. eh, me parece fundamental. Y en ese sentido, bueno, en sintonía con lo que decía Isidro, bueno, aquí se aprovecha mucho los recursos, digamos, de universidades, de cooperación internacional, y en ese sentido, bueno, habrá que aprovechar esos recursos. El Estado apoyaba, ahora hay que ver qué sucede acá en Argentina, eh, pero bueno, aprovechar esos recursos para volcarlos allí, digamos, ¿no? Entonces, me parece importante. La articulación con compañeros, que ahí Rodrigo lo mencionaba en su momento, con compañeros que vienen del palo de la comunicacional, me parece fundamental, digamos, ¿no? Que haya cada vez más comunicadores y comunicadoras trabajando la comunicación de organizaciones de la economía social y solidaria es clave. Nosotros hace poco tuvimos, incluso hablando de esto, de la articulación de universidades profesionales de la comunicación, un convenio con la Universidad Nacional de Buenos Aires, donde se hacen prácticas profesionales. Bueno, nada, hay que utilizar, aprovechar, articular los recursos con los que contamos. No obstante esto, vuelvo a la idea de trabajar lo público, el espacio público, ¿no? O sea, me parece que ahí es donde nosotros tenemos ya experiencia, capacidades, recorridos, y bueno, eso, hay que trabajar más eso. Me parece que ante las dificultades de recursos para generar productos, campañas comunicacionales mediáticas, que hay que seguir haciéndolas de la mejor manera posible. Bueno, trabajar los espacios públicos me parece más tradicionales, los espacios públicos tradicionales me parece que resuelven parte de este dilema, ¿no? O sea, no hay que descuidar esos espacios de encuentro. O sea, todo pasa por los medios, por las redes. No, todo no pasa por ahí. De hecho, cada vez es más complejo ese mundo, ¿no? Hablamos de las burbujas, no llegamos a nadie, llegamos a nosotros mismos. Entonces, volver a recuperar el espacio público, la calle, los locales, las plazas, bueno, me parece que ahí hay algo que nos resuelve el dilema que plantea Guadalupe. Nos resuelve, no sé. Buenas, no sé si se me escucha ahí. Sí. Perfecto. Sí, sí. Disculpas por conectarme tan tarde, estábamos acá en el revoleo de la mañana ir a buscar a la niña y demás. Un poco mi pregunta, un poco se adelantó Mauro también, yo trabajo para la ciudad de Buenos Aires, entonces nosotros tenemos, por ejemplo, una planta de reciclaje donde hay 14 cooperativas que se encargan del saneamiento del barrio por una cuestión de que las calles son tan pequeñas que no entran los camiones y demás, entonces hay toda una organización ahí interna que se hizo desde siempre y cuando empieza el proceso de urbanización, que básicamente entra el Estado al barrio, se empiezan a hacer convenios para que sea el Estado el que pague por ese saneamiento, en gran parte lo hace y bueno, se hace todo un proceso de reciclado y demás. Entonces mi pregunta un poco iba por el lado de cuál es el rol que se puede cumplir. Obviamente los territorios son completamente diferentes dentro de la misma ciudad inclusive, pero ¿cuál es el rol del Estado para lograr acompañar de una manera eficiente, eh, sobre todo lo que es la economía social y solidaria? ¿Quieres darle o...? Si queréis entro yo, o sea, por romper un poco las dinámicas y luego rescatar un poco también el comentario, la pregunta de Guadalupe, que también estaba ahí un poco, ¿no? El rol del Estado, yo te preguntaría, ¿el que debiera o el que suele desarrollar, ¿no? O sea, que yo creo que aquí hay tanta cuestión de voluntad política, ¿no? Y no sé la tradición que tenéis ahí, ¿no? El vínculo del Estado aquí en el Estado español, Isidro podrá complementarme, ¿no? Pero, bueno, en los últimos años sobre todo es de relativo apoyo,
pero no es una apuesta decidida para nada, ¿no? O sea, hay pequeños avances a nivel normativo, pequeños avances a nivel de acompañamiento institucional, de visibilización de determinadas propuestas, de articulación de espacios tal, pero a mí se me quedó pendiente, de hecho, en uno de los retos, ¿no? que nosotros ahora como organización, que bueno, pues ya tras 25 años vamos teniendo una cierta solidez, ¿no? o reconocimiento en el territorio, pero todavía la articulación con los agentes estatales yo creo que sigue siendo uno de los grandes retos, ¿no? O sea, y aquí se está trabajando mucho también, ¿no? En la prestación de servicios, mucho del lado de la economía solidaria y feminista, ¿no? De la prestación de cuidados, ¿no? O sea, toda la problemática que tiene, ¿no? Que en algo tan sensible como en los cuidados entre ahí el capital o entre la empresa privada y qué puentes pueden hacer lo estatal y lo público con la proveer estos servicios desde lo comunitario, ¿no? Y entendiendo la economía solidaria de lo comunitario, ahí en el Estado español está habiendo bastante debate, ¿no? O sea, sobre lo público comunitario, ¿no? Como una alianza necesaria, sobre todo para cuestiones de servicios y necesidades básicas, ¿no? Donde pues lo privado tiene su objetivo y su lógica de beneficio, ¿no? Que evidentemente confrontan con las de la vida, que se deberían defender desde lo público comunitario, pero luego otra cosa es el papel que realmente yo creo tienen los estados, ¿no? Y que yo creo que es meramente residual en muchos de los casos, ¿no? Y por concluir, retomar con el tema y ahora comentar Mauro o resto de compañeros un poco sobre este tema, pero para que no se quedara un poco cerrado, aunque opino lo mismo, ¿no? Sobre el tema de la aceleración de las redes y tal, ya yo me he confesado, aunque estoy todo el día con un dispositivo en la mano como si fuera un cyborg, como estamos todas, pero me reconozco ludita, o sea, soy antitecnológica y bueno, pues es lo que toca, pero yo creo que el tema de las redes nos lo tendríamos que plantear no solo desde la comunicación y de agentes comunicativos, sino como agentes vivientes. O sea, yo creo que el secuestro del tiempo que las redes sociales hacen de la población no es baladí, no es para nada baladí, o sea, nos cortan el contacto, ya vas a cualquier lugar y ya no miras a tus congéneres, sino que estás mirando a una pantalla y yo creo que ahí hay una cuestión ya civilizatoria, yo creo, que nos trasciende a la economía solidaria y a la comunicación, ¿no? Y el tema del tiempo y las redes sociales a mí me parece es fundamental y es verdad, y coincido con Mauro, ¿no? Yo tenía este discurso, tenía compañeras, hay que salirse y a ver, hay que estar porque en el fondo es una cosa barata, asequible, ¿no? No puedes hacer grandes campañas en marquesinas, en los autobuses o ¿no? De visualización tal, y esto te sale por poco dinero o por pocos recursos, tiene impacto. Cada vez creo que va pasando, no, porque la burbuja se desinfla, realmente estamos llegando a los que estamos llegando, los algoritmos de las plataformas ya sabemos cuáles son y no nos benefician para nada, cada vez menos, ¿no? Entonces, soluciones, el apagón tecnológico, ¿sabes? Para mí, ya sacando un poco la cresta en plan, ya por cerrar en plan de WhatsApp, pero para mí es un problema y todo un reto, porque la comunicación ya está tendiendo hacia ahí, o sea, todo es redes sociales, la nueva herramienta, la nueva tal, y aquí por lo menos el espacio público y a nivel de visibilización de nuestras demandas políticas, y yo que nos reclamamos como activismo económico, pero luego no nos visibilizamos en las luchas sociales. En la economía solidaria yo creo que no está presente ahí como sujeto y me parece un error y un reto, o sea... Gracias a ambos. ¿Algún agregado? A mí me gustaría escuchar un poco, Mauro, de allá, ¿no? La perspectiva que tenéis un poco a la respuesta a la pregunta de Pamela, ¿no? De un poco, bueno, el papel del Estado y cómo articular necesidades básicas, ¿no? Ahí, ¿no? Bueno, en realidad no sé cuál es el caso en el barrio que comentabas vos, Pamela, pero aquí hasta ayer estaba la Secretaría de Integración Sociourbana, que trabaja la urbanización popular
con recursos digamos, es una ley, entonces con recursos públicos, con un fondo que era un fideicomiso, el FISU, digamos, que está todo en debate ahora, digamos, ¿no? De hecho, aquí hay decretos que van y vienen anulando leyes y cambiando las reglas de juego, y precisamente una de las que está siendo muy, muy atacada es el FISU, ¿no? Y ahora hay toda una campaña muy fuerte contra algunas organizaciones sociales que fueron parte del gobierno y bueno, ¿no? De malversación de fondos, bueno, hay toda una campaña de desprestigio de ese fondo, que en definitiva lo que se quiere es usar el fondo para otra cosa, ¿no? Básicamente me parece que va por ahí. No hay plata, dice nuestro presidente, y está viendo de dónde la saca, y bueno, agarra de donde sea. Entonces me parece que el rol del Estado en la urbanización de barrios populares, el mercado no lo va a hacer, digamos, ¿no? O sea, no lo va a hacer, no va a urbanizar, salvo que sean negocios de torres gigantes donde los sectores populares se tendrán que correr, digamos, ¿no? Un poco lo que pasa en Rosario, pasa en todos lados en nuestro país, en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, digamos, pero en Rosario fue muy claro, digamos, cómo se fue dando ese proceso del negocio inmobiliario. Entonces el Estado es el que tiene que garantizar que barrios populares, que en nuestro país hay muchos, y en la ciudad de Buenos Aires hay montones, es que tiene que garantizar la urbanización de esos espacios, ¿no? Aunque hoy en día está ahí en discusión todo esto. Vamos a ver para dónde va hasta dónde se puede ejercer fuerza para que eso no cambie. No es lo mismo tampoco el Estado Nacional que la Ciudad de Buenos Aires, si bien hay mucha sintonía, pero me parece el rol del Estado y el rol de las organizaciones comunitarias que son parte de esos territorios, me parece fundamental. Ese era el espíritu del FISU, ¿no? El fideicomiso y de la Secretaría de Integración Urbana, Sociourbana, donde había el Estado y las organizaciones sociales trabajando colectivamente en marco de una gestión asociada para desarrollar esos barrios, que se hicieron hay varios barrios que se han construido de esa manera. Y mejoramiento habitacional, ¿no? Hubo varios programas en el marco de la SISU. Actualmente estamos en otro contexto. Es muy pronto para saber qué es lo que va a suceder, pero bueno, más o menos hay una tendencia bastante definida en ese sentido. Y por ahí para agregar, yo trabajo en la Villa 31, barrio 31, barrio Pica, justamente en el organismo encargado de la organización del barrio. Puntualmente mi área es el desarrollo turístico. Sin embargo, obviamente estamos todo el tiempo en contacto con todos los programas de tratamiento de vivienda, de mudanza y ese tipo de cosas, y literalmente no hay plata, y todas las obras que estaban incluso licitadas a cooperativas del barrio, porque el tema también que no es porque cualquiera se puede meter al barrio a construir, sino que tiene que estar, generalmente son cooperativas de construcción que se arman entre vecinas y vecinos, y el Estado las contrataba para que sigan construyendo. La verdad que el sistema me parece que está bastante bueno. Hoy por hoy no está bajando directamente la plata para eso. Entonces se está viendo conflictos importantes, sobre todo porque era gente que ya contaba con que su casa esté arreglada, impermeabilizada, o hay un programa que se encarga solamente de impermeabilización de las casas y ventilaciones, y todo eso no está llegando, y hay cosas, por ejemplo, que están guardadas en un galpón lleno de ventanas y puertas. Pero justamente porque no hay quien las construya, y el Estado no se está bajando la plata que se bajaba antes para las cooperativas. Bueno, y así todo. Bueno, no sé si hay alguna otra intervención, si no podemos ir cerrando para respetar el horario previsto. Bueno, entonces vamos cerrando. Nada, dos cosas. Pero lo primero es el agradecimiento sincero a digamos, 3 personas que hoy nos acompañaron como expositores, como ponentes, a las compañeras que nos ayudaron para asistir,
La verdad, las dos experiencias por la generosidad de contarse, de sentarse y de compartirse, la verdad que también nos quedamos con una riqueza, digamos, en el diálogo, que también nos da la posibilidad de estar 1 hora y media pensando, dialogando con cierta intimidad, y muchas ideas que nos quedan resonando para volver a dialogar o para intentar llevar a la práctica, ¿no? Y también creo que la actividad manifiesta el deseo de seguir encontrándonos en este tipo de actividades, y retomo algo que decía Isidro como última idea, que también el sentido de este tipo de actividades es también pensar y hacer universidades afuera de las aulas, digamos, universidades con las organizaciones en los territorios, y también generando instancias como esta, de encuentro, de diálogo y de intercambio de saberes populares y académicos, que nos permitan también generar saberes superadores y prácticas superadoras, y también pensar a futuro cómo desde las universidades podemos, con recursos, generar instancias con las organizaciones. Así que básicamente eso, de mi parte, te agradecer en nombre de las dos universidades que enfocamos esto, sinceramente a las organizaciones, y deseando que en un muy breve tiempo volvamos a encontrarnos. Ahí Blanca ha marcado una agenda posible para este encuentro. Nada, estaría bueno que UIT y Alimentos Cooperativos pueda estar ahí, así que los voy a poner en contacto para que sigan hablando. Nada, aparte, nada, no sé si alguien quiere decir algo más o cerramos, y enviarles un abrazo lluvioso desde Buenos Aires, y bueno, seguiremos hablando. Así que nuevamente gracias por estar y por compartir este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Chao, nos vemos. Chao. Gracias. Un abrazo, nos vemos. Chao.